¿Cuántos quieren que Dios esté con usted? Mire, yo no quiero más nada que Dios camine conmigo. ¿Por qué vamos detrás de la presencia de Dios? Porque la presencia de Dios lo que hace es que libera a la persona de miedo. La Biblia dice: no temas, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Jehová te rodea, la presencia de Jehová, el abrigo del Altísimo te rodea, y tú puedes estar seguro y tranquilo que nada ni nadie podrá tocarte sin primero pasar por encima de Dios. Alguien tiene que poner esta palabra. Voy a titular la palabra de hoy: Dios conoce tu intimidad. Dígale al que está cerca de usted: Dios conoce tu intimidad. Cuando el profeta Samuel es enviado a Belén de Judá a ungir a David, nos damos cuenta de esto, mis amados, que David no es invitado a la fiesta. Si usted sigue leyendo más adelante en la lectura de lo que ocurre en el círculo familiar, David no es tomado en cuenta porque no es considerado como que tenía los dotes o tenía la capacidad para llegar a poder ser un príncipe de la nación, o simplemente no lo consideraban como todavía con la edad apropiada para formar parte de una festividad como la que se estaba celebrando. Cuando se habla de procesos de santificación para presentarse delante de Dios en el tabernáculo o en el culto que se hacía en las poblaciones de Israel, se incluían diferentes ritos de purificación. Esos ritos incluían que los hombres, si iban a participar de eso, tenían que separarse de todo lo que fuera pecaminoso. En este caso, siempre me hago la idea que como los sacrificios incluían el celebrar con comida, siempre se involucraba hombres y mujeres, pero en la parte del ritual, según la tradición de la época, eran en este caso Samuel el sacerdote y a los que él invitaba, a los que participaban del rito. Lo que hace aquí el profeta Samuel es esto, que se dirige en obediencia a lo que Dios le habla, de ir a ungir a uno de los hijos de Isaí, pero él no sabe cuál de los hijos, no sabe cuál será el modelo de Dios para ungir a alguno de los hijos. Pero en la figura de David nosotros vemos que David se encuentra en ese momento al cuidado de las ovejas de su padre. Es decir, tenía el cuidado del rebaño, estaba entre el estiércol de las ovejas, atendiendo o cuidando que nadie robara las ovejas, que comieran, que no fueran despedazadas por animales salvajes, pero el padre todavía no lo considera un hombre con la edad como para estar en un culto público. Lo que hace David en este proceso en el que él se encuentra en el silencio, diga conmigo, en el silencio, se encuentra en la intimidad. Lo que hace David en este momento es que toma esa oportunidad de su vida o ese periodo de su vida para aprender, para observar a Dios en medio de la naturaleza. Uno de sus salmos nos dice a nosotros qué tipo de intimidad David desarrolla al observar a Dios en medio de la naturaleza. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay, dice él, lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Existen en el mundo diferentes tipos de mentes. Hay gente que son gente sencillo, que puede ver a Dios en medio de lo creado y decir: hay demasiada evidencia, rastros de que hay un diseñador inteligente detrás de lo creado. Hay otras mentes que todo lo cuestionan, que quieren que Dios se les aparezca en persona para ellos poder creer. David es una de esas mentes que solamente con contemplar la hermosura del firmamento y la naturaleza,
utiliza el lenguaje poético inspirado por el Espíritu Santo para describir cómo el sello, la firma de Dios se encuentra en todo lo creado. A mí me gusta ser una de esas mentes sencillas. Si Dios dice que es verde, yo no cuestiono mucho. Yo no le miro matices. Yo no empiezo a decir, no, pero es verde medio que verde amarillo. Yo no quiero mucha complicación. Si Dios es real y punto. Hace mucho tiempo atrás, cuando crecí en el seno de una familia donde se mencionaba a Dios, pero no se servía a Dios. Se mencionaba a Dios por práctica religiosa, se hablaba de hacer cosas, pero no se servía a Dios. Yo decía que muchas veces cuando las puertas se cerraban, empezaba a preguntarme dentro de mí mismo en los años de niñez, ¿será que Dios es real? Y asumía que lo era porque me habían enseñado y empezaba a orar, a hacer peticiones que a lo largo de los años se cumplieron y yo pude entender que si no hubiese sido la mano poderosa de Dios la que estaba obrando, ninguna de esas peticiones por las cuales lloré en el silencio cuando nadie conocía pudieron haberse cumplido. Y nosotros tenemos, ¿verdad?, esa evidencia de lo que es Dios. Dios se revela a los que le buscan en la intimidad, de los que le buscan en los periodos de silencio donde nadie te ve, porque Dios conoce tu intimidad. Toca a alguien y dígale, Dios conoce tu intimidad. Hace unos años, mis amados, conocí en Quito, Ecuador, a un pastor llamado Eduardo Barba, un pastor de las Asambleas de Dios, que me contó que durante sus años mozos, sus años de juventud, él se había dedicado a escalar montañas, a ser alpinista. Y me dijo él, en los lugares donde pasé la noche, muchas veces en el Aconcagua, que es la elevación más alta que creo que hay en Sudamérica, más de 22,000 pies de altura. Allí, dice él, yo podía sentir y experimentar la presencia de Dios como muy pocas veces podía sentirla en medio del bullicio de la ciudad, en medio del escándalo, de las preocupaciones. Muchas veces pasábamos la noche allí después de escalar porque no podíamos descender después de haber avanzado durante tanto tiempo y allí podía sentir la presencia del Señor. Algo así como lo que David hizo. Con el paso de los años, ese hombre terminó convirtiéndose en un pastor. En ese momento no era pastor, no era creyente siquiera, pero él dice, yo podía sentir la presencia de Dios dominando en medio de la altura de la montaña. David, en esos momentos de soledad, mientras cuidaba las ovejas de su padre, lo que hace es que busca la oportunidad para desarrollar una comunión íntima con el Señor. Y usted verá el por qué Dios se vale entonces de este muchacho, desechando a 7 de sus hermanos para elegirlo a él. Yo creo que el elemento de la elección está puesto aquí con sellos muy claros de que Dios elige a ciertos individuos por ciertas razones, no basado en que no tengan defectos, sino basado en que muchas veces toman decisiones a lo largo de la vida que lo ponen en el ojo, en la mira de Dios para ciertos propósitos específicos. Y David es uno de esos. A mí me gustaría creer que cada uno que está sentado en esta sala entiende la elección, entiende que Dios lo ha elegido, lo ha llamado, lo ha separado de este mundo. No lo dejó morir en delitos y pecados porque tiene un plan perfecto sobre su vida para concretarlo, para plasmarlo sobre usted y sobre sus generaciones. Aleluya. ¿Alguien está entendiendo la palabra? Gloria a Dios. La soledad muchas veces se convierte en muchos en la escuela del diablo. En la escuela del diablo. La escuela del diablo para meterlo en la pornografía, para desviarnos de la voluntad de Dios. Yo meditaba en esto y yo decía cuánto gente está atrapado hoy en día en el ciberespacio
en el ciberespacio, en esa telaraña de la inmoralidad. Yo le decía a Analía, porque estaba meditando en la palabra y decía, recuerdo que trabajaba en un lugar y llegaba un viejo, no hay problema con los viejos, los que tenemos T5 sabemos que la vejez es una bendición. ¿Cuántos saben que la vejez es una bendición? Solo 3, nadie quiere ser viejo. Está bien, no envejezca. Celebre, allá nos juntamos. Pero se supone que los años te tienen que enseñar sabiduría, te tienen que enseñar prudencia, te tienen que enseñar que en la medida que vas madurando vas a ser alguien que levanta a otros y lo aconseja. Y recuerdo que llegaba este señor y me decía que chateaba con niñas de 16 años, yo loco por levantar el teléfono y denunciarlo. Y casi le dijo, viejo perro, salte de mi presencia. Pero no le decía, ¿sabe por qué? Porque yo no era la persona encargada en el lugar, pero eso sí, que le vaciaba toda la que tenía. Digo, si te atrapa el sheriff, vas a ir a la cárcel, en la cárcel te van a hacer esto, te van a hacer lo otro, te van a hacer lo otro por degenerado. O sea, es terrible pensar que la soledad, en vez de ser el espacio para mucho buscar del Señor, se convierte en ese taller del diablo, en esa escuela del diablo que destruye a las personas. Creo que vivimos la época de mayor desafío en cuanto a nosotros desarrollar una intimidad. Porque antes, cuando nosotros enseñábamos principios de cómo guardarse de no caer por medio de las computadoras en la telaraña o la trampa de la pornografía, nosotros decíamos, mira, pon la computadora en un lugar donde se pueda ver, donde el monitor esté de frente, donde la gente cruce y pueda ver lo que tú estás buscando. Ve específicamente a algo a las redes sociales y busca, no te pongas ahí a revisar muchas cosas, busca lo necesario. Si fuiste a buscar cómo se cocina el pan casero, busca pan casero, no busque otra cosa. Pero ya eso no es posible hoy porque tenemos dispositivos móviles que caminan con nosotros, que van a todos lados. Es un asunto entre tú y Dios. Entre tú y Dios. Pero quiero decirte que Dios conoce tu intimidad. Esto es algo que David desarrolló. David sabía que Dios conocía su intimidad. Y en base a eso escribe el Salmo 139. Dentro del Salmo él dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Y empieza a describir, si me elevare a las alas y tomare al norte, al sur, si me meto aún, dice, en el corazón de la tierra, en el Seol, allí tu presencia me alcanza. Si me elevo a las alturas, si me voy a donde me vaya, tu presencia va a estar allí, porque tu presencia señorea la tierra. Y el creyente que sabe que Dios, los ojos de Dios están viendo, no necesita otra cosa que temor de Dios para caminar en su presencia y saber que cualquier cosa puede comprometer el plan de Dios para su vida. Alguien tiene que recibir esta palabra. Lo que hace, mis amados, David, es que cada momento de peligro y desafío en la vida fue una oportunidad para buscar la presencia de Dios y encaminarse al cumplimiento de las promesas que Dios luego le haría, porque la salvación es por gracia, las bendiciones se pelean. ¿Dice amén? Las bendiciones se pelean. Yo veo gente que juega con todo. Hay cosas con las que no se juega. Y yo veo gente que, verdad, de repente hace chistes de todo. Hay cosas de las que no se hacen chistes. Y yo lo digo a los jóvenes, verdad, que tienen Church of Laugh por ahí, verdad, en sus Instagram. No todos los chistes que se hacen en Church of Laugh son correctos. Ellos saben de lo que estoy hablando. No se preocupen que este mensaje es para todos. Ellos saben de lo que estoy hablando. Porque hay cosas que son chistosas, ¿verdad? Hay gente que por ahí está cantando y se le sale la peluca en medio de la iglesia.
Y esas cosas son chistosas, no hay ningún problema. Pero con el Espíritu Santo no se juega. ¿Me entiende? Esa gente que empieza a imitar hablar en lengua, tenga cuidado, que con el Espíritu de Dios no se juega. Con esas cosas no se juega. Sabemos que hay gente charlatanes, pero los charlatanes van a dar cuenta al Señor. Pero lo que hace David es que cada oportunidad lo busca para encaminarse a buscar la presencia de Dios y el cumplimiento de las promesas que Dios le ha hecho. Porque mire, hay un tramo entre la promesa y el cumplimiento, y a veces ese tramo nosotros lo alargamos o nosotros lo acortamos dependiendo de la vida cristiana que nosotros vivimos. Se lo digo otra vez, hay un tramo, hay un versus promesa, cumplimiento, y depende de cómo nosotros caminamos con Dios, veremos esas promesas cumplidas. Porque a veces, ¿verdad?, creemos que todo nos va a caer del cielo. Y hay peligro, a veces nos cae un meteorito si nos descuidamos. Entonces nosotros tenemos que, y yo le digo a la gente que está en la soltería es el periodo más lindo para nosotros desarrollar intimidad con Dios. Algunos lo utilizan para cambiar de novio, y cambian un novio, y cambian otra novia, y cambian otra novia. Había uno que me decía, si yo soy soltero, la puedo tener todas. Yo le decía, no, tienes que tener una nada más, con la que te va a casar si eres cristiano. Dice amén. Sonríase que el Señor le ama. Entonces, la soltería es ese periodo para nosotros buscar esa intimidad con el Señor, conocerlo mejor al Señor. En la intimidad, lo que hace David es que desarrolla una pasión por la música, una pasión que lo llevó a convertirse luego en un inventor de instrumentos musicales. Esa pasión por la música lo que hizo es que lo hizo desarrollar una comunión única con el Señor, una comunión que lo llevó a ser tomado por el Espíritu Santo para escribir la vasta mayoría de salmos que en la Escritura se consideran salmos mesiánicos, o salmos que anunciaban la venida del ungido, de Cristo, del Mesías, del que iba a traer paz a las naciones, y él mismo se convierte en el descendiente directo de quién vendría Jesucristo, porque Jesucristo nace de la tribu de Judá, de la descendencia de David en Belén de Judá, donde el profeta Samuel llegó por mandato de Jehová a ungir a uno de los hijos de Isaí. Entonces, esos periodos en los que, ¿verdad?, nos encontramos a solas son los periodos para decirle a Dios, cámbiame, transfórmame, sácame lo que no te agrada y ayúdame a que yo pueda caminar y vivir la vida que tú esperas que yo viva. Toque a alguien y dígale, no te duermas, que todavía Dios quiere hablarte. Aleluya. Y nosotros, ¿qué es lo que vemos aquí? Es que el Señor o Dios estaba con David. ¿Cuántos quieren que Dios esté con usted? Mire, yo no quiero más nada que Dios camine conmigo. Se te abren solas las puertas. ¿Dice amén? Hasta los más duros son quebrantados. Cuando las muchachas iban de viaje, ellas nos dijeron a nosotros que cuando estaban haciendo los chequeos allá en Miami, trataban mal a todo el mundo menos a ellas. Menos a ellas. Dice, nos trataron bien, ¿sí o no? Eso me dijeron ellas. Yo le digo, ustedes tienen unción misionera. Cuando la presencia de Dios, si Dios está contigo, no significa que todo el tiempo te va a ir bien. A veces te van a ir las cosas mal para que entonces tú tengas que reconocer y buscar la ayuda del Señor. No significa que siempre te va a ir bien. Aleluya. Alguien tiene que recibir la palabra. ¿Por qué vamos detrás de la presencia de Dios? Porque la presencia de Dios lo que hace es que libera a la persona de miedo.
de lo que estamos llenos de miedo al fracaso, de miedo a las personas, de miedo a ciertas circunstancias, de miedo a peligros involuntarios. Y cuando yo digo peligros involuntarios es porque muchas veces nosotros nos metemos en situaciones que nos ponen en peligro. Eso no son involuntarios, pero cuando estamos en peligro y el peligro no lo provocamos nosotros, la Biblia dice: no temas, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Jehová te rodea, la presencia de Jehová, el abrigo del Altísimo te rodea, y tú puedes estar seguro y tranquilo que nada ni nadie podrá tocarte sin primero pasar por encima de Dios. Alguien tiene que poner esta palabra en el alma. Gloria a Dios. El único temor del creyente debe ser vivir en pecado. Vivir en pecado. Yo no sé cómo hay gente que vive en pecado. Yo le tengo terror. Y todos los días nosotros fallamos contra Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pues sabemos que hay un calvario abierto, una cruz abierta. Y cuando el Espíritu de Dios esté en nosotros, reconocemos y vamos y le pedimos inmediatamente perdón al Señor por nuestros delitos y pecados. Y Él dice: no me acuerdo más de tus rebeliones. Lo que hace, dice, la presencia de Dios libera a la persona, y nosotros lo vemos a lo largo de la historia de David. Cuando alguien trata de recomendar a David, dice: mira, ese muchacho sabe hablar bien, ese muchacho, Dios está con él, ese muchacho es hombre valiente, porque lo he visto matar al león y al oso, y si no fuera por la presencia de Dios, eso no sería posible. Entonces, lo que hace la presencia de Dios es que libera a la persona de pecado. Y nosotros leemos aquí que Dios le dice al profeta Samuel: levántate y para de llorar a Saúl. ¿Hasta cuándo lo vas a llorar, habiéndolo yo desechado? Levántate y vete a Belén de Judea. Vete a la aldea más insignificante de la nación, y de allí yo me he elegido a uno de los hijos de Isaí, y me ungirás a uno de ellos y harás lo que yo te diga. Y lo que hace esto es, mis amados, pone promesas sobre la vida de David. Como Dios ha puesto promesas sobre la vida de cada uno de nosotros. Usted sabía que tenemos una Biblia con más de 600 promesas, y todas esas promesas se aplican a su vida, se aplican a sus hijos, se aplican a su matrimonio, se aplican a sus generaciones, a sus circunstancias, a su necesidad de salud, a su problema económico, a cualquier cosa que usted esté viviendo. Cada una de esas promesas, usted solo tiene que hacer desempolvar ese texto bíblico, empezar a orar con él, a declararlo, a decir: esta promesa es mía, Señor, oro sobre esta promesa, la creo, la meto en mi alma, se la recuerdo a Dios hoy, se la recuerdo mañana, y si mañana no me la contesta, vuelvo y se la recuerdo pasado mañana, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es Dios, y lo que Él ha dicho, Él lo hará. La palabra de Dios dice: el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. El asunto es que a veces no entendemos. Lo que hace la promesa de Dios es, mis amados, que nos da la oportunidad de escribir una nueva historia. Una nueva historia. Eso es lo que hace. O escribimos una nueva historia en la línea de nuestra familia, o repetimos los fracasos de nuestros antepasados. En el caso de nuestros hijos que nacen en los caminos del Señor, deben continuar la línea de bendición. La promesa está sobre su vida. ¿Dicen amén, papás? La promesa está sobre sus vidas. Ellos tienen promesas que algunos de nosotros no tuvimos, porque nuestros padres nos sirvieron al Señor antes de tenernos. Algunos de nosotros nacimos por accidente. ¡Uy! Embarazo, ¿verdad? Pero ellos no, ellos nacieron dentro del plan perfecto de Dios. Así usted no dijera:
el 14 de marzo de del 2000, qué sé yo cuánto, voy a tener el primer bebé. Estaba dentro del plan del Señor. Era propósito de Dios que naciera. Si no, pregúntenselo a Ángela. Dice amén. Su hijo le dijeron, está muerto. Y el muerto anda por ahí caminando. ¿Sí o no? Estaban dentro del plan perfecto de Dios. Entonces lo que hace es esto. Tú tienes la oportunidad de escribir una nueva historia en la línea de tu familia o de continuar la historia de bendición. Debo recordarle esto. David viene. Oye, ¿de dónde viene David? ¿A dónde Dios envía al profeta Samuel a ungir al que sería el próximo rey en sustitución de Saúl? Viene de Belén de Judea. Viene de la casa de Isaí. Isaí es el nieto de Ruth, la moabita, que había dejado su tierra, había dejado sus dioses, había dejado su parentela para seguir a su suegra Noemí hasta los campos de Israel, y allí se había casado con un descendiente de nada más y nada menos que la prostituta de Jericó, Rahab la ramera, que había guardado en su casa a los espías que habían entrado en los tiempos de la conquista. De manera que David viene de una línea dudosa, de una línea que no tenía esperanza, de una línea que por mandato de la ley, por 10 generaciones los moabitas no podían entrar dentro de la familia del pueblo del Señor. Pero alguien se levantó llamado Ruth y dijo, voy a romper esa línea de maldición, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y un descendiente llamado David, un cuidador de ovejas, uno que venía detrás del estiércol, Dios puso sus ojos sobre él para cambiar la historia. Este es el día de Dios para cambiar la historia de tu familia, la historia de alcoholismo, la historia de prostitución en la línea de tu familia. Termina hoy, dice Jehová de los ejércitos. Alguien tiene que poner esta palabra en el corazón. Es una decisión. Dice amén. Toca al que está a su lado y dígale, es una decisión. Aleluya. Vuelva y recuérdeselo. Es una decisión. Gloria a Dios. De allí viene David. De allí venimos muchos de nosotros. Muchos de nosotros. Yo me imagino a algunos cuando le dicen, haz tu línea genealógica de familia. Ay, déjame sacar a la tía de aquí, porque la tía no la quiero aquí. Ay, esa abuelita, no me acuerdo el nombre de ella. ¿Sí o no? Porque de allí venimos nosotros. La Biblia menciona varias mujeres que vinieron de la línea de Jesucristo. Rahab la ramera, Ruth la moabita, la mujer que luego cae en adulterio con David, al paso de los años, también viene para que sepamos que tú calificas y yo califico para la bendición de Dios, para escribir una nueva historia en la línea de nuestra familia. Porque esto es por gracia. ¿Dice amén? Pero también es una decisión el que esa nueva historia se escriba. Mis amados, en cada generación, en cada familia, en cada congregación, yo creo que los ojos de Dios están buscando a alguien en quien confiar dones de la gracia para que pueda tocar otras vidas y traer gloria a Dios. Hay un predicador que es conocido como el avivador de las colonias de Estados Unidos. Creo que llegó de Inglaterra a Boston, Massachusetts, si mal no recuerdo. De allí se extendió a Filadelfia. Este predicador llamado George Whitefield, inglés dominicano, llegó y predicó un
muy conocido mensaje llamado Pecadores en las manos de un Dios airado. En la época en que Benjamin Franklin había decidido dejar de ir a la iglesia los domingos para dedicarse a la lectura, junto con otros, porque las iglesias en la colonia habían caído en el tradicionalismo religioso. Cantamos 3 coros, oímos un sermón, nos vamos a la casa y seguimos teniendo esclavos y seguimos promoviendo el esclavismo y otro tipo de cosas. Hasta que este predicador llegó a revolucionar el corazón de hombres como Benjamin Franklin y de otros en esa generación. Ese predicador era un muchacho huérfano de padre que se había criado en una cantina. Y dice que tenía que servir bebidas en la cantina. Y después que servía bebidas en la cantina, leía la Biblia y se la devoraba en el silencio, donde nadie lo estaba viendo, hasta que la presencia de Dios vino sobre él. Y él dijo, a partir de ahora mi vida será para Cristo. Y fue utilizado para conmover todas las colonias que en ese momento existían dentro de Estados Unidos. Cada generación tiene que entender que Dios está buscando corazones. Quizá usted no será llamado a las misiones, no será llamado a ser un pastor de una iglesia, pero usted está llamado a cambiar la línea de maldición en la línea de su familia y hacer algo diferente para que la gloria de Dios se desate y muchos sean salvos en su familia. Alguien tiene que recibir la palabra y ponerla en el alma. Gloria a Dios. Vuelvo, insisto aquí, que al igual que David, Dios conoce tu intimidad. Y por lo tanto, tú y yo no necesitamos llamar la atención ni fingir lo que no somos. Dile al que está a su lado, no necesitan fingir lo que no eres. Que a Dios no le gustan los hipócritas religiosos. Dios conoce la intimidad de cada uno. Tenemos un ejemplo de eso en los evangelios. La escritura dice que el Señor en Juan llamó a los primeros discípulos y Felipe le habló a otro llamado Natanael y le dijo, mira, hemos encontrado del que hablan las escrituras. Y Natanael dijo, ¿de dónde es? Dice, de Nazaret. Dice, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Dios lo estaba oyendo. Y dice que cuando Jesús lo vio que venía a él, le dijo a Natanael, he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael le dice, ¿de dónde tú me conoces? Y el Señor le dice, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Cuando nadie te veía, yo te vi. Cuando nadie oía tus palabras, yo las oí. Cuando nadie conocía lo que había en tu corazón, yo lo conocí. Cuando nadie escuchó la oración o el clamor que tú tenías, yo lo escuché. Y Natanael se quebrantó y el Señor le dijo, no te maravilles por esto, porque desde ahora verás los ángeles de Dios subiendo y bajando, porque yo conozco tu intimidad. En la oración del Padre Nuestro tenemos otro ejemplo. El Señor dice, cuando ustedes oren no sean como los hipócritas, que les gusta orar en las esquinas de las calles o en las plazas, mas tú cuando ores, éntrate a tu aposento, a tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay gente que cree que Dios no escucha el clamor, no escucha la oración, pero solo basta una rodilla que se doble, solo basta un corazón que se rinda para que la gloria de Dios se desate. El Espíritu de Dios quiere llenar vidas en este día y es necesario que haya corazones que se rindan para que la gloria de Dios se derrame. Yo sé que esta palabra va a producir algo en el alma en esta tarde. Gloria a Jesús. Pero oiga aquí un principio importante en la narrativa. Dios le dice a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Dios conoce la intimidad. ¿Dice amén?
Dios nos conoce. No importa que, verdad, nos metamos un poquito de botox por aquí, un maquillaje, un polvito, una cosa, ¿verdad? Podemos impresionar a los hombres, pero a Dios no lo podemos impresionar. Ya me acabaron el mensaje. La maestra dijo, ya duró mucho el pastor. A Dios no lo podemos impresionar. Y nosotros tenemos que aprender a desechar, rechazar todo lo que no es de Dios en nuestras vidas. Saúl tiene que morir para que lo que es de Dios se cumpla sobre nuestras vidas. Porque no es solamente emocionarse, ¿verdad? Y recibir la palabra y una emoción y salir con la emoción 3 metros de la iglesia y de ahí se le olvidó todo. Saúl tiene que morir. Hay mucha gente llorando sobre la leche derramada. Y Dios le dice, ya basta, no llores más. Ese se fue, el pasado se fue, el pasado terminó. Yo he oído gente que chatean de que con la novia antigua que tenían, de que por el Facebook, de que se lo encontraron. El diablo te va a llevar si siguen eso. Porque Samuel amaba a Saúl, pero Dios le dice, mira, tú lo amas, pero yo lo deseché. Lo que no es de Dios hay que dejarlo. Dice amén. Para que los planes y el propósito de Dios se puedan cumplir. Aquí hay una imagen de relaciones rotas, una imagen de levantarse de las pérdidas, una imagen de volver a empezar, una imagen de decirle a Dios, el pasado quedó atrás, me extiendo hacia adelante, hacia el plan, hacia el propósito que tú tienes. Voy a perdonar, voy a dejar las heridas del pasado, voy a dejar todo lo que detiene el plan de Dios en mi vida y me voy a extender a tu propósito, a tu plan eterno, para que la gloria de Dios descienda y se derrame. Alguien tiene que recibir esta palabra. Gloria a Dios. El Dios que conoce tu intimidad también conoce nuestro corazón. Dice amén. Por eso yo le digo, podemos ponernos maquillaje, impresionar. Pedacito de bisturí por aquí, por allí. Pero Dios conoce el corazón. El chiste de que no la reconocerán en el cielo, no haga caso. Lo van a reconocer. Porque Dios conoce el corazón. Dice en la Escritura que Dios le dijo a Samuel, me ungirás al que yo te diga. Y dice que vinieron y santificó a los hijos de Isaí. Ya estoy terminando casi. Santificó a los hijos de Isaí. Y dice que vino el primero. Cuando llegaban, dice que Samuel se le salieron los ojos. Cuando lo miró al mayor, a Eliab. Dice que dijo, delante de Jehová estás ungido. Este es el que tú viniste a elegir. Basado en la experiencia previa con Saúl, que dice que de los hombros para arriba no había nadie más alto que él. Pero Jehová le dijo a Samuel, no mires su parecer, no mires lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Dice amén? Aleluya, esa es la parte que más le gusta a las mujeres, que Jehová mira el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Jehová mira el corazón. Pero de la abundancia del corazón, gloria a Dios. De lo que está en el corazón se externa lo que nosotros somos. ¿Dice amén? Eliab estaba lleno de prejuicio, de desprecio por su hermano, eso lo vemos luego en la historia, y no tenía el tipo de comunión espiritual que Dios buscaba en el siervo que él quería levantar. Yo lo digo, Dios mira lo que está en el corazón. Lo que sale de su boca es lo que está en su corazón.
o lo que está en nuestro corazón. Podemos impresionar a los profetas y los apóstoles modernos, pero a Dios no lo podemos impresionar. Dios mira lo que está en el corazón. Es así. Y aquí nosotros vemos esto. Dios busca corazones rendidos a su voluntad. El enfoque de esto es que Dios quiere el primer lugar en nuestras vidas. ¿Dice amén? Amén. Aleluya. Oiga lo que el Señor le dice en Mateo 15, y con esto voy a cerrar, que ya algunos me están mirando en trance. Mateo 15, 10. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois sin entendimiento? Estoy leyendo el versículo 15. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Por eso Dios le dijo a Samuel, no lo mires, no mires la apariencia del guerrero, sino mira lo que está en el corazón. Y yo creo esto, y con esto voy a cerrar. Un corazón lleno de Dios tiene un encanto que otros no tienen. Toque al que está a su lado y dígale, tú tienes algo que los demás no tienen. Y déjeme hacer la ecuación matemática. Sí y solo sí, tu corazón está lleno de Dios. Un corazón lleno de Dios tiene un encanto que los demás no tienen. Yo veo que, verdad, hoy en día hacen unos tacos que parecen plataformas submarinas para extraer petróleo. Son las más altas, ¿verdad que sí? Hacen una ropa que uno dice, wow, el tipo es una estrella de Hollywood. Y se vive de toda esa apariencia hoy en día. Nosotros podemos pretender o fingir o creernos que somos más refinados y más finos y mejores que los demás, pero Dios conoce nuestro corazón. A Dios le interesa trabajar con el corazón de las personas. Nosotros leemos aquí que David no tenía la apariencia de un guerrero, pero tenía lo que necesitaba, que era un corazón rendido de parte del Señor. Y yo creo que también, a pesar de que no tenía la apariencia de un guerrero, también tenía lo que necesitaba para cumplir la misión. Dice el versículo 11, después que pasaron 7 de los hermanos, pasó Eliab, pasó Sama, pasó el otro que no me acuerdo el nombre, a los 5 eso pasa. Y pasaron todos y Dios dijo, no es ese tampoco. Entonces en el versículo 11, y con este cierro, dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda aún uno, el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Era rubio, de buen parecer y hermoso de ojos. Entonces Jehová le dijo, levántate, úngelo, ese es el hombre que yo necesito. Se supone que eligiera, ¿verdad?, un tipo con una cicatriz acá, con la nariz media torcida, con los músculos grandotes. No, sino alguien que tenía un corazón rendido y que a pesar de que no tenía la apariencia de un guerrero, dice que tenía algo que era un encanto único para cumplir la misión. Era rubio, hermoso de ojo y no se veía tan mal.
Porque Dios también te pone tu cosita, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Digan que sí, digan amén, sin miedo. Dios te pone tu cosita. Que algunos dicen, me voy a quedar soltera toda la vida. No, Dios te puso lo necesario que necesitas. El encanto que tú necesitas para cumplir la misión. Y aquí viene el ingrediente único. A partir de esa hora, David fue ungido en medio de sus hermanos. Aquí hay algo que hace la diferencia. Es la unción de Dios sobre la vida de un hombre y una mujer rendida a los propósitos y los planes de Dios. La unción hace la diferencia. La unción lo llevó a David de vuelta detrás de las ovejas, pero ahora él tenía la gloria, tenía la presencia de Dios. Cuando el león y el oso venían, David se levantaba con sus manos y decía, la tengo, gloria a Dios porque la tengo. Y mataba al oso y mataba al león y todo lo que se enfrentaba. Cuando la gloria de Dios desciende sobre ti, la presencia de Dios desciende sobre ti, no tienes que patear las puertas, no tienes que utilizar astucia, no tienes que utilizar maldad, no tienes que ser envidioso. Tú tienes lo tuyo, la gloria de Dios está sobre ti, las puertas se abrirán solas, la presencia de Dios vendrá sobre tus generaciones. Que eso es lo que hace la diferencia. Dice que Samuel tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre el joven en presencia de sus hermanos. La presencia de Dios hace la diferencia. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. Yo creo que el llamado final de esta palabra es que hay algo que vale más que el oro. Hay algo que vale más que los dones y los talentos humanos. Hay algo que vale más que el dinero, más que la apariencia. Es la unción, la llenura del Espíritu Santo de Dios sobre tu vida, sobre todas las cosas. Mis amados, tú y yo fuimos llamados para llevar la presencia de Dios a una generación que muere en delitos y pecados. Tú y yo fuimos llamados para llevar la presencia de Dios a una generación que sin Dios no tiene esperanza. La generación más perversa que se haya levantado sobre la faz de la tierra está caminando entre nosotros. No son nuestros hijos tenemos la responsabilidad de cuidarlos. Pero vivimos en el mundo más corrupto y perverso que usted haya podido imaginar y que cualquier ser humano haya podido imaginar. Babilonia, Roma o Grecia no son nada comparado con las corrupciones que se practican hoy en día. Tú y yo tenemos algo que el mundo no tiene, tenemos la presencia de Dios. Tú y yo tenemos al alcance de rendir nuestro corazón para que la gloria de Dios esté sobre nosotros. Yo les quiero decir algo mientras cerramos este tiempo de ministración. Cuando hay algo que nunca entendí, hasta después que pasó en varias ocasiones. Una hermana me llamó desde el hospital y me dijo, me regresó el cáncer, pastor. Venga. Y ya se había salvado de cáncer 3 veces. Y ahí en la sala, mientras le hablaba el médico, usted tiene cáncer, el cáncer volvió, está en todos sus huesos, no le podemos dar ninguna esperanza. Ella le dijo, espérese un momento, el pastor va a orar por mí. Y yo vine, oré por ella, conversé un rato, la escuché. Y después, ¿verdad? El médico seguía diciéndole el veredicto, todo. Y ella me dijo, yo le dije, me voy a quedar un rato, váyase tranquilo que ya estoy bien. Me dijo, ya yo me siento bien, ya yo lo vi a usted y lo que usted me habló y oró por mí, ya yo estoy bien. Pero yo en mi espíritu sabía que Dios no la había sanado.
porque Dios te da como el discernimiento de cuando hace el milagro. Pero también entendí que la paz de Dios vino sobre ella, porque yo no fui en la carne, fui en el Espíritu a ministrar la presencia de Dios. Esa unción es para cada creyente que está en la iglesia del Señor, donde usted pisa a Dios. Cuando su corazón se rinde y se entrega, alguien tiene que decirle al Espíritu de Dios que llene su vida en esta tarde.